Nunca pensé que la muerte llegaría así, no entre máquinas ni rodeada de médicos, sino atrapada en mi propio auto, con el agua subiendo hasta el cuello y mi hija gritando mi nombre. Me llamo Sofía Morales, soy de Cali, Colombia, y esto que estás por escuchar no es una historia para entretenerte, es una advertencia que podría salvar tu vida. Todo comenzó el 15 de julio de 2025, cuando las lluvias no pararon durante 5 días seguidos. Decían en las noticias que era normal, que el clima está loco por el cambio global, que todo estaba bajo control. Pero esa mañana algo me decía que no. Yo salí temprano con mi hija Valeria, de apenas 9 años, rumbo al colegio. Había charcos por todos lados, pero pensé que sería solo un día lluvioso más. Tomé la ruta por el Puente Viejo porque el tránsito estaba imposible por el sur. Grave error. Cuando estábamos en mitad del cruce, el agua comenzó a subir con una fuerza que no parecía natural, como si la calle se convirtiera en un río, y nosotros en hojas arrastradas por el viento. Mi hija gritaba, yo trataba de tranquilizarla, pero todo pasó tan rápido, el auto se apagó. Intenté abrir la puerta, romper el vidrio. Nada funcionaba. El agua entraba por los pies, por la cintura, por el cuello. La tomé en brazos, le dije que la amaba. Y fue entonces cuando todo se volvió blanco. El sonido del agua desapareció. El frío se esfumó. Ya no había peso, ni miedo, ni cuerpo. Me vi desde arriba. Vi el auto sumergido, los bomberos corriendo, mi hija siendo sacada en brazos por un hombre que no reconocí, y yo flotando sobre todo eso como si por fin entendiera que ya no pertenecía a este mundo. No supe cuánto tiempo pasó. Solo sé que una luz comenzó a rodearme. No era una luz común. Era viva, como si me conociera. Me envolvía sin tocarme, me hablaba sin palabras, y en el centro de esa luz lo vi, no con los ojos, sino con el alma. Jesús no era como en las imágenes, era fuego y ternura, era autoridad y abrazo, era todo lo que siempre busqué sin saber que lo buscaba. Y cuando habló, su voz atravesó mi ser como un río de verdad. Sofía, no has muerto. Te he traído para mostrarte lo que otros no quieren ver. Caí de rodillas, aunque no tenía cuerpo. Lloré, aunque no había lágrimas. Sentí vergüenza y al mismo tiempo una paz que ninguna religión me había dado jamás. Yo que hablaba de justicia social, de derechos humanos, de empatía, me di cuenta de que había olvidado lo más básico, que somos alma antes que cuerpo, que somos eternidad antes que historia. Jesús me miró con una compasión tan profunda que sentí que todo mi dolor se disolvía. Tengo algo que debes ver. Y cuando regreses, debes contarlo todo, sin temor. Fue ahí donde comenzó la verdadera experiencia. Lo que me mostró cambiaría no solo mi forma de ver la vida, sino el destino de miles que, como yo, estaban dormidos mientras el mundo se desmorona frente a nuestros ojos. Sentí que flotaba, pero no en el aire, sino en un espacio entre el cielo y la tierra donde el tiempo no existía. No había relojes, no había prisa. Solo una presencia tan intensa que lo llenaba todo. Jesús estaba junto a mí. No caminaba, no se movía como nosotros, pero su sola existencia ordenaba el universo a su alrededor. Yo no podía apartar mi mirada, aunque su rostro no era como los que muestran en los cuadros. Era como si cada partícula de él fuera luz viva, misericordia pura. Y cuando me hablaba, no eran palabras al oído, era como si la verdad me atravesara directamente al alma. Has venido a un lugar seguro, pero no te he traído para quedarte aquí. Aún tienes una misión. A mi alrededor el paisaje cambió. Ya no era solo luz, sino algo que parecía una plataforma suspendida sobre la tierra. Pude ver el mundo como si estuviera desde lo alto, pero con una claridad que no era natural. Podía sentir el dolor de las personas, los pensamientos, las angustias, como si cada corazón fuera un eco que llegaba hasta aquí. Vi ciudades enteras moviéndose como hormigueros humanos, y sin embargo,
Una oscuridad invisible cubría a muchos de ellos. No era una oscuridad física, era como una niebla espiritual, densa, pesada, hecha de orgullo, indiferencia, desesperanza. Mira, Sofía. El mundo sigue viviendo como si nunca hubiera de rendir cuentas. Como si yo fuera un mito. Pero la verdad no cambia porque la ignoren. Entonces vi algo que me desgarró. Vi a madres solas llorando por sus hijos desaparecidos. Vi a jóvenes destruidos por las drogas. Vi a hombres con trajes caros y corazones vacíos vendiendo mentiras como si fueran verdades. Vi iglesias llenas de luces pero vacías de amor. Vi a pastores contando seguidores en redes, pero ignorando a las almas rotas que estaban sentadas en la última fila. Vi a gente peleando por política, por raza, por ideología, mientras ignoraban al mendigo frente a su puerta. Han convertido mi nombre en un símbolo, pero han olvidado mi corazón. Han construido templos, pero no me han dado morada en sus vidas. Quise gritar, llorar, pedir perdón por todos. Y Jesús, sin condenarme, simplemente extendió su mano. No físicamente, era un gesto del alma. En ese momento las escenas comenzaron a cambiar. Era como si Él me llevara a través de visiones vivas, cada una más real que la anterior. Vi cómo el mar se alzaba con furia en lugares donde antes había calma. Vi barrios enteros inundados por lluvias repentinas sin explicación. Casas flotando, autos sumergidos, familias perdiéndolo todo en minutos. Pero lo que más me impresionó no fue el agua, fue la reacción de las personas. Algunos caían de rodillas, llorando, clamando a Dios. Otros gritaban blasfemias, culpando al cielo de su desgracia. Vi hospitales colapsados, médicos, sin saber qué hacer, políticos, prometiendo soluciones desde sus escritorios secos, mientras la gente se ahogaba en sus propias casas. Y en medio de todo eso, vi niños con los ojos vacíos, niños que habían perdido a sus padres, niños que ya no lloraban, porque el trauma les había robado hasta las lágrimas. Esto no es castigo. Es un llamado. Una última llamada antes de que la puerta se cierre. Quiero que despierten, que vuelvan a mí. Me temblaba todo el ser, pero no de miedo, sino de urgencia, porque entendí que lo que estaba viendo no era el futuro de dentro de 100 años. Era ahora. Era lo que ya estaba comenzando a manifestarse en la Tierra. Vi los titulares de las noticias: colapso climático, inundación histórica, emergencia sin precedentes. Pero lo que los medios llamaban desastre natural, yo sabía que era mucho más. Era una sacudida espiritual. Era como si el cielo gritara a través de los elementos: despierten, recuerden a su Creador. Volteé hacia Jesús. No me hablaba con enojo, me hablaba con dolor, con ese tipo de tristeza que solo siente alguien que ama de verdad. Él no estaba disfrutando de lo que me mostraba. Al contrario, parecía llevar sobre sus hombros el peso de cada alma perdida, de cada lágrima no consolada. Sofía, lo que has visto es solo el comienzo. Pero aún hay esperanza. Hay corazones que me escucharán. Y es a ellos a quienes debes hablar. Yo no sabía cómo ni por dónde empezar. ¿Quién me creería? ¿Quién escucharía a una mujer cualquiera que dice haber muerto en una inundación? Pero antes de que pudiera seguir dudando, Jesús me miró y sentí dentro de mí una fuerza que no venía de mí, una llama que comenzaba a arder sin quemar. Ahí supe que no regresaría siendo la misma, que algo dentro de mí había sido marcado por la eternidad y que mi boca no podría quedarse callada, porque el mundo estaba por cambiar para siempre. No sé cómo explicarlo con palabras humanas, pero en ese momento todo mi ser sabía que lo peor aún no había sido mostrado. Jesús me tomó de la mano sin tocarme y me condujo a otra visión. La luz alrededor cambió de tono. El lugar ya no era como un mirador celestial. Ahora estábamos frente a algo que parecía una cortina de fuego suspendida en el aire. Jesús la atravesó y me invitó a mirar. Lo que vi no era una escena, era una herida abierta en el alma del mundo.
una serie de eventos que se encadenaban como fichas de dominó. Primero fue una caída repentina del sistema bancario. Vi pantallas rojas, bolsas de valores desplomándose, gente gritando en oficinas llenas de miedo, cuentas congeladas, bancos cerrados. El dinero ya no valía. La gente no entendía. ¿Cómo puede ser?, decían. Si todo parecía normal ayer, después, como si fuera una segunda ola, vi la tecnología apagarse, literalmente. Teléfonos que dejaban de funcionar, redes sociales en blanco, satélites cayendo del cielo como estrellas moribundas. La humanidad, tan dependiente de las pantallas, quedó paralizada y desnuda. El hombre ha confiado en lo que él mismo ha creado, pero ha olvidado a quién lo creó a él. Y todo lo que no está fundado en mí se caerá. En grandes ciudades como Nueva York, Madrid, Buenos Aires, vi el caos. No por guerras, no por terremotos, sino por desconexión. Gente gritando en las calles sin saber a dónde ir. Autos bloqueando carreteras, familias incomunicadas, almacenes cerrados, supermercados vacíos y, lo peor, corazones vacíos también. Vi cómo en menos de 72 horas, todo lo que parecía estable colapsaba. Vi padres llorando porque no sabían cómo conseguir comida para sus hijos. Vi madres caminando kilómetros buscando señal en sus celulares como si el GPS pudiera salvarles. Vi personas peleando por agua, por una linterna, por un paquete de arroz. Se les ha dicho que todo es progreso, pero no todo lo nuevo viene a la luz. Y sin embargo, no todo fue oscuridad. Jesús me mostró pequeños grupos, comunidades que resistían el caos de una forma inexplicable. No tenían internet, no tenían recursos, pero tenían paz. Vi familias orando juntas, vecinos compartiendo lo poco que tenían, iglesias sin electricidad, pero con velas encendidas y Biblias abiertas. Vi pastores y sacerdotes que no transmitían en vivo, pero caminaban de casa en casa, llevando esperanza, pan y oración. Vi niños escuchando historias de Jesús alrededor de una fogata. Vi ancianos que, en lugar de lamentarse, comenzaron a enseñar a los jóvenes a cultivar la tierra, a orar en silencio, a confiar de nuevo. Cuando todo parezca calma, prepárense, porque la gran mentira será dulce, pero su veneno será mortal. Las lágrimas me corrían sin control. No sabía si era tristeza, alivio o asombro, quizás todo junto, porque entendí que lo que Jesús me mostraba no era una maldición, era una oportunidad, un último aviso antes de la noche, como un pastor que sacude al rebaño antes de que venga el lobo. Vi templos grandes cerrados vacíos, pero también vi cocheras convertidas en casas de oración. Vi plazas que antes eran de comercio, ahora llenas de personas arrodilladas, clamando por perdón. Vi una generación nueva nacer en medio del quebranto, jóvenes que nunca habían orado, llorando con manos levantadas, ancianos que antes se escondían ahora guiando con sabiduría. Vi unidad, vi hambre de Dios, vi milagros pequeños, pero reales. Estoy permitiendo la sacudida, no para destruir, sino para sanar, para que regresen a lo verdadero antes de que sea tarde. Entonces lo comprendí todo. Las catástrofes no eran el fin, eran el principio del arrepentimiento, el principio del regreso, el principio del despertar, porque lo que parecía una maldición era en realidad una gracia disfrazada. Jesús me miró con una ternura que desarma, y sin que yo se lo pidiera, supe lo que venía después. Aún había más por ver, más por sentir, porque el mundo no estaba solo ante una crisis, sino ante una elección. Y ahí, justo cuando pensaba que no podía recibir más la luz, volvió a cambiar. Y supe que la siguiente visión revelaría lo más profundo del corazón humano. Todo dentro de mí temblaba, no por miedo, sino porque cada visión anterior
me dejaba más consciente de que esta experiencia no era un sueño ni una fantasía, era una comisión divina, y lo que estaba por venir no era una opción, era un llamado. Jesús me miró nuevamente. No dijo una palabra, pero su mirada lo decía todo. Ahora debía ver el propósito. Frente a mí el fuego se apagó y apareció algo completamente distinto. Era como si estuviéramos en una sala, una especie de santuario vivo, donde cada pared brillaba con palabras que flotaban en el aire. Versículos, oraciones, susurros del cielo, todos formando una sinfonía invisible. Y en medio de ese lugar, Jesús habló. Sofía, no te he mostrado todo esto para asustarte. Te lo he mostrado para enviarte. Porque hay almas que escucharán si tú hablas. Sentí como si el cielo entero se detuviera. Yo, una mujer común, una madre soltera que ni siquiera iba a misa con frecuencia. Una que dudaba, que se quebraba, que se sentía muchas veces sola. ¿Cómo iba a llevar un mensaje tan grande? Quise responder, pero antes de que pudiera abrir la boca, las paredes comenzaron a mostrar rostros. Eran personas que yo no conocía. Hombres, mujeres, jóvenes, niños. Algunos con lágrimas, otros con rabia. Algunos leyendo en secreto una Biblia vieja. Otros encerrados en sus cuartos con pensamientos oscuros. Gente rota, gente buscando. Gente que necesitaba lo que a mí se me había dado, una oportunidad de volver a casa. El mundo está rodeado de ruido, pero yo hablo en el silencio. Si tú te atreves a contar lo que has visto, yo me encargaré de tocar sus corazones. Entonces entendí, mi voz no cambiaría el mundo, pero sí podía despertar a uno, y ese uno podía despertar a otros. No necesitaba seguidores, no necesitaba micrófonos, solo necesitaba obedecer. Vi escenas de mi futuro como si fueran destellos. Me vi hablando con mujeres en una pequeña sala. Me vi escribiendo cartas, grabando audios. Vi un niño escuchando mi testimonio desde su celular, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Vi a una joven dejando una nota de suicidio a un lado porque algo dentro de ella se encendía al oír el nombre de Jesús. Tu historia será semilla, pero yo seré la lluvia. No temas al rechazo. Teme al silencio. Mis rodillas espirituales se doblaron, no por obligación, sino por rendición. Dije en mi corazón, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y en ese instante sentí una paz que no se puede describir, como si el cielo me abrazara desde dentro. Jesús me mostró entonces una imagen que jamás olvidaré. Era una lámpara encendida muy pequeña, colocada sobre una mesa en medio de la oscuridad total. La luz era débil, pero suficiente. Y esa pequeña llama atraía a mariposas, a aves, incluso a otras lámparas apagadas que comenzaban a encenderse al acercarse. Tú serás esa luz, no por tu fuerza, sino por mi espíritu en ti. Y comprendí, no era sobre mí, nunca lo fue. Era sobre Él, sobre su amor, sobre su deseo desesperado de alcanzar a los que aún creen que no tienen valor, sobre rescatar a los que se creen olvidados. A partir de ese momento, dejé de resistirme, dejé de preguntarme por qué yo. Entendí que lo peor que podía hacer era callar lo que había visto, esconder lo que me fue confiado. Jesús se acercó más, o al menos eso sentí, y su voz una vez más me atravesó como fuego dulce. Regresarás, y cuando lo hagas, no serás la misma, serás mensajera, testigo, y puente entre mi amor y los que aún duermen. La visión comenzó a desvanecerse lentamente como niebla al amanecer, pero en mi alma algo había quedado marcado. Ya no me pertenecía, ya no vivía solo para mí. Sabía que aún me quedaban cosas por ver, que no todo había terminado, pero mi corazón ya había dicho sí, y ese sí lo cambiaría todo. Después de aceptar la misión, pensé que lo más fuerte ya había pasado. Me equivoqué. Jesús me tomó nuevamente y esta vez la luz que nos rodeaba se volvió más intensa, no cegadora sino penetrante. Como si ahora no solo me llevara a ver lo que pasaba afuera,
sino lo que estaba ocurriendo en lo más profundo del alma humana. Sentí que entrábamos en un río de tiempo, pero un tiempo que no se mide en horas ni días, sino en decisiones eternas. Frente a mí apareció la imagen de una ciudad en ruinas, no por terremotos, no por fuego. Era una ruina invisible, moral, espiritual, emocional. Era como si los edificios estuvieran enteros, pero las personas estuvieran colapsadas por dentro. Vi adolescentes mirando pantallas sin alma, deslizando sus dedos por aplicaciones que les vendían mentira tras mentira. Vi a una niña de 11 años con lágrimas en los ojos sola, en su habitación escuchando voces en su cabeza, diciéndole que no era suficiente, que su vida no valía. Vi jóvenes predicando sobre amor propio, mientras por dentro se cortaban en silencio por no sentirse amados. Vi a familias enteras sentadas frente a la televisión, cada uno con su dispositivo, sin dirigirse una palabra durante horas. Vi matrimonios que compartían casa, pero no corazón. Vi iglesias llenas de programas, pero vacías de presencia. Vi cultos donde se hablaba de motivación, pero no de salvación. Vi templos hermosos donde no se me mencionaba el arrepentimiento, como si fuera una palabra olvidada. Han sustituido mi evangelio por un espectáculo. Pero el Espíritu no se manifiesta en lo superficial, sino en lo que duele, en lo que purifica. Vi cómo muchos líderes que una vez fueron guiados por la oración, ahora se guiaban por las estadísticas. Vi pastores midiendo su éxito por los likes, no por las lágrimas. Vi músicos tocando con excelencia, pero sin unción. Y al mismo tiempo, vi a una anciana sola en un cuarto pequeño, con una Biblia gastada, orando por naciones enteras. Vi a un niño levantando las manos en una esquina, cantando con el corazón sin que nadie lo viera. Y allí, donde nadie aplaudía, el cielo se abría. Los ojos del mundo buscan fama. Los míos buscan corazones dispuestos. Entonces fui llevada a un campo, parecía pobre, árido sin vida. Pero al observar con más detalle, vi pequeñas flores creciendo entre las grietas. Cada flor representaba un acto de fe auténtico, una oración sencilla, una entrega silenciosa. Vi cómo esas flores se multiplicaban como si el Espíritu soplara sobre ellas. Y Jesús me dijo que esa era la verdadera iglesia, la que no se ve en carteles pero sí en el cielo, la que no hace ruido pero transforma corazones. Vi también visiones del mundo espiritual. Ángeles moviéndose entre las calles protegiendo a niños que caminaban solos. Ángeles en hospitales susurrando esperanza a los moribundos. Ángeles en cárceles abrazando a hombres que lloraban por sus pecados. Vi demonios también, disfrazados de entretenimiento, de ideología de normalidad. Vi cómo entraban en hogares sin ser detectados a través de la música de la pantalla, de las palabras sin filtro. No todo lo que brilla es luz, y no todo lo que parece inocente viene de mí. Discernimiento, Sofía. Eso le falta a esta generación. Me dolía el alma. Quise cerrar los ojos. Pero no podía, no debía, porque entendí que mientras más profunda era la herida del mundo, más urgente era la cura. Y esa cura no estaba en una religión, ni en una reforma, sino en una persona, Jesús. Él era la respuesta al vacío, al odio, a la confusión. Él era el único que podía restaurar lo que el mundo había destruido. Vi una última imagen antes de que la visión terminara. Era una gran sala como un auditorio celestial. Millones de almas estaban reunidas allí. Algunas brillaban intensamente, otras estaban apagadas, no por castigo, sino por elección. Vi cómo al oír el nombre de Jesús, algunas almas comenzaban a arder otra vez, como si ese nombre despertara algo dormido en ellas. Otras, en cambio, se tapaban los oídos, gritaban, huían, no querían escuchar. Cada alma deberá elegir, y yo respetaré esa decisión.
pero mi corazón sigue llamando a cada una, aún a los que me han olvidado. Y así como una llama que se va apagando lentamente, la visión comenzó a desvanecerse. Jesús me miró por última vez en ese lugar, y su mirada decía más que 1000 sermones. No era un adiós, era un prepárate, porque lo que había visto era solo la antesala de algo aún más grande. Supe que se acercaba el momento de regresar. Pero antes, Él me mostraría una última verdad, la más difícil y la más hermosa. No sé cuánto tiempo estuve allá arriba. Podrían haber sido minutos o siglos. Todo lo eterno parece suspender el tiempo. Pero lo supe, lo sentí en lo más profundo, era momento de volver. Jesús me lo hizo entender sin necesidad de palabras. Su presencia comenzó a retroceder suavemente, como cuando el sol se esconde sin dejar de calentar. Regresa, hija. Tu voz será mi puente, y a través de tus heridas sanaré a otros. En ese instante, todo empezó a desvanecerse. La luz, el espacio, la calma. Y sentí que mi espíritu descendía como si cayera lentamente en el interior de un cuerpo pesado, quebrado, limitado. El contraste fue brutal, de la paz absoluta al caos. El primer sonido que escuché fue el grito de un hombre. Está viva, está respirando. Después las sirenas, el agua, la confusión. Mis ojos se abrieron bruscamente y vi el cielo gris de Cali, la lluvia aún cayendo. Y una camilla rodeada de bomberos, paramédicos, vecinos, empapados y asustados. Sentía mi cuerpo helado, como si hubiera estado en el fondo del río. Tosí agua. Mucha. Y alguien me cubrió con una manta térmica mientras gritaba mi nombre. ¿Dónde está mi hija?, pregunté con lo poco de voz que me quedaba. Nadie me respondió de inmediato. Me llevaron al hospital más cercano, mientras trataban de estabilizar mis signos vitales. Tenía hipotermia, signos de paro respiratorio. Y según los registros, estuve clínicamente muerta durante más de 9 minutos. El médico de urgencias no podía explicarlo. Horas después me confirmaron que mi hija había sido rescatada por un vecino justo a tiempo. Estaba con vida, sin heridas graves, solo asustada. Cuando la vi entrar en la habitación del hospital y correr hacia mí con lágrimas en los ojos, supe que era un milagro, que todo había sido permitido y protegido por una razón mucho más grande. Durante los días siguientes mi cuerpo seguía débil, pero mi alma ardía como nunca antes. Cerraba los ojos y las imágenes volvían. Las palabras de Jesús retumbaban como un eco divino. Todo lo que había visto, sentido y comprendido, ahora debía contarlo. Pero, ¿cómo poner lo eterno en frases humanas? ¿Cómo hablar de la gloria sin que suene como locura? Intenté escribir. Me sentaba con una libreta en blanco frente a mí y a veces solo podía llorar. No de tristeza, de peso, porque sabía que lo que me fue mostrado no era para mí sola. Era para ti que me estás escuchando. Era para cada persona que alguna vez sintió que el mundo ya no tenía sentido. Era para cada madre sola, cada joven perdido, cada iglesia adormecida, cada corazón seco. No te preocupes por cómo te verán. Solo habla con verdad, y yo haré el resto. Mi hija me abrazaba cada noche como si tuviera miedo de perderme de nuevo. Y yo la abrazaba a ella con una convicción nueva. Ahora sé que cada día que vivimos es una oportunidad para decidir a qué reino pertenecemos. ¿Al del miedo o al de la luz? La prensa quiso entrevistarme. Dijeron que era noticia. Que una mujer volviera a la vida después de un ahogamiento era algo que vendía. Pero dije que no. No quería hacer espectáculo. No quería que mi historia fuera reducida a milagro inexplicable. No era inexplicable. Yo sabía quién me había levantado. Yo sabía por qué. Así que comencé por lo pequeño. Una carta a una amiga. Un testimonio en una reunión de oración. Una grabación de voz para una comunidad. Poco a poco, sin planificarlo, mi testimonio empezó a tocar corazones. Gente que no oraba empezó a orar. Gente que se burlaba empezó a preguntar.
y algunos simplemente lloraban al escucharme. No era yo, era él, era su amor, usando mis grietas para entrar en lugares donde ninguna doctrina había podido penetrar. Los médicos me dijeron que debía estar en observación por varias semanas, que el trauma podría dejar secuelas, pero dentro de mí no había trauma, había propósito. Algo se había roto, pero algo mucho más grande había nacido. Sabía que nunca más sería la misma. No podría volver a vivir como si no hubiera visto lo que vi. No podría callar como si Jesús no me hubiera hablado. Y aunque muchos no me crean, aunque me digan que fue una alucinación, una experiencia cercana a la muerte y nada más, yo sé la verdad. Yo estuve con él y él me envió de regreso para ti. Volver al mundo fue como despertar en un lugar que ya no me pertenecía del todo. Caminaba por las calles de mi barrio con otra mirada. Ya no veía solo casas o personas apuradas con paraguas bajo la lluvia. Veía almas. Almas heridas, dormidas, sedientas de algo que ni siquiera sabían nombrar. La gente me decía, Sofía, qué milagro que estés viva. Deberías celebrarlo. Y yo asentía, pero por dentro sabía que no me habían salvado solo para seguir viviendo como antes. Fui salvada para hablar, para incomodar, para encender una chispa, para recordar a un mundo distraído que Dios todavía está aquí, esperando. La primera vez que conté lo que viví fue en una reunión pequeña en casa de una vecina. Éramos menos de 10 personas. Yo temblaba. Tenía miedo de parecer exagerada, de que me llamaran loca. Pero cuando pronuncié el nombre de Jesús con todo lo que sentía, el ambiente cambió. Alguien empezó a llorar. Otra persona se arrodilló. Un joven que no creía en nada me dijo al final, no sé por qué, pero sentí algo que nunca había sentido. Ese fue el comienzo. No de una carrera, no de una plataforma, sino de una vida con propósito eterno. Comencé a compartir donde me llamaban hospitales, comunidades, grupos de oración. A veces me escuchaban con atención, otras con burla. Pero ya no me importaba, porque cada vez que hablaba, era como si lo volviera a ver, como si Jesús mismo estuviera ahí a mi lado sonriendo. No estás sola. Cada vez que das testimonio, yo camino a tu lado y toco los corazones que tú no puedes alcanzar. Recibí mensajes de personas de otros países. Una mujer en México me escribió diciendo que después de escucharme decidió perdonar a su padre después de 20 años. Un joven en Venezuela me confesó que pensaba quitarse la vida, pero que tras escuchar mi experiencia, algo dentro de él se quebró y decidió orar por primera vez. Yo no hice nada, solo conté lo que vi, lo que escuché, lo que sentí en el abrazo de Jesús. Un día me senté sola en mi habitación, con una vela encendida, y le dije en voz baja, Señor, no soy nadie, no tengo estudios teológicos, no tengo dinero, no tengo influencia, solo tengo mi historia y mi corazón. Y en ese silencio sentí su respuesta. Eso es todo lo que necesito. Tu corazón dispuesto. Yo haré el resto. No te miento. Hubo noches en que dudé. Hubo momentos en que el enemigo me susurró que nada de esto servía, que el mundo ya no quiere escuchar de Dios, que estamos muy avanzados, muy racionales, muy ocupados. Pero cada vez que caía en ese pensamiento, Jesús me recordaba los ojos de esa niña que vi en la visión sola en su cuarto, llorando en silencio. Ella, y miles como ella, merecen saber que hay esperanza. Por eso si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. No llegaste aquí por accidente. Yo no estoy aquí por fama, ni por likes, ni por reconocimiento. Estoy aquí porque vi al Rey, porque estuve muerta y ahora vivo para Él, porque escuché su voz y no puedo callarla. Quien me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y aunque el mundo te rechace, yo nunca te dejaré. Hoy vivo con una urgencia diferente. Cada día es una oportunidad, cada persona una posibilidad. Ya no oro por comodidad, oro por fuego, por fe, por despertar,
porque el tiempo se acorta, y lo que viene será glorioso para unos y devastador para otros. Yo no tengo todas las respuestas, no tengo un plan perfecto, pero sí tengo una certeza: Jesús está vivo, Él viene pronto, y antes de que lo haga, me ha enviado a ti con esta verdad. No dejes pasar este momento, no cierres tu corazón, porque Él te está llamando por tu nombre. Y si estás roto, cansado, confundido, yo estuve ahí, pero su amor me encontró, y también puede encontrarte a ti justo donde estás. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Esta historia no trata solo de mí ni de lo que viví en aquella inundación. Es sobre ti, sobre lo que Dios quiere hablarte ahora. Porque si algo entendí en esa experiencia es que el cielo no está en silencio. Jesús sigue hablando, sigue llamando, y lo hace con amor, con paciencia, pero también con urgencia. El mundo está temblando, no solo por lluvias o terremotos, sino por dentro. La gente corre, se distrae, se pierde. Y mientras tanto, Dios está extendiendo su mano a través de personas comunes como tú y como yo. Él me dio una segunda oportunidad, no para guardarla, sino para compartirla. Y ahora esa oportunidad está tocando tu puerta. Hoy es el día, no mañana. Vuelve a mí y encontrarás lo que tu alma ha estado buscando. Si algo en ti se estremeció al escuchar mi testimonio, no lo ignores. Tal vez es la primera vez que sientes algo así, o tal vez llevas tiempo luchando con preguntas que nadie ha podido responder. Sea como sea, este es tu momento. Entrégale tu corazón a Jesús. No necesitas entenderlo todo, solo decir sí. Y si ya conoces al Señor, entonces ayúdame a llevar este mensaje más lejos. Porque hay millones de personas que todavía no han escuchado lo que tú acabas de oír. Te invito a hacer 3 cosas ahora mismo. 1. Suscríbete al canal para no perderte los próximos mensajes proféticos que Dios está levantando en este tiempo. 2. Deja tu comentario aquí abajo. Cuéntanos desde dónde nos ves, en qué área necesitas oración. O simplemente escribe: Jesús, te necesito. Estaremos orando por ti. 3. Comparte este video con al menos 3 personas que amas. Tal vez su corazón está esperando justo esta palabra para despertar. No subestimes lo que Dios puede hacer con un simple clic. Este canal se llama Esperanza de Fátima. Y eso es lo que llevamos a cada rincón, una esperanza que no viene de este mundo, sino del cielo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Gracias por no rendirte. No temas, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Y recuerda, cuando todo lo demás falle, su amor permanece. ¡Hasta pronto!